Ya, pongo a grabar y ya está. Bueno, son todos tuyos, te los dejo. Muy bien, queridos hermanos catequistas, buenas noches, les saluda el diácono Wesley Bravo. Yo tuve la oportunidad de estar también en la parroquia Natividad de María. Y claro, ahora me han pedido poder ayudarlos con alegría, ¿no? Yo he aceptado. Y bueno, esperemos que intentaremos que sea pequeño y sencillo tema, les ayude, ¿no? En su gran labor de catequistas, que creo yo es de agradecer bastante el tiempo y los esfuerzos que dan, sobre todo en este tiempo también de pandemia, ¿no? Que ha hecho que la catequesis discurra por un camino peculiar, tal vez poco común, pero importante, y no por ello hay que dejar de trabajar en la viña del Señor, ¿no? Ya el Padre nos dio la bendición, solamente vamos a iniciar encomendándonos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Voy a... Uy, miren, me han inhabilitado el compartir pantalla. Diácono Beto, ¿se encuentra presente? Un ratito para que vean. Dejado sin compartir. Tengo un PPT que quiero compartirle, anfitrión por lo menos, y poder compartir en la pantalla. Por favor, gracias. Ya, ahorita me van a poner anfitrión para poder compartir en la pantalla del tema. Bueno, les adelanto, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy es el tema de la pedagogía de la fe. Dos palabras que tendremos que intentar comprender primero para poder entender el tema en general, ¿no? La primera es pedagogía. Yo no sé si dentro de este grupo hay maestros, ¿no? Profesores, y de hecho sí los hay. Benditos por por su día, ¿no? Felicidades por su día de los maestros. De verdad, una gran labor que hacen en enseñar, que ellos también, por esta pandemia, tienen una labor peculiar, ¿no? Un modo de acompañar a los niños peculiar. Mi mamá es auxiliar de educación, y claro, también ella vive, ¿no? La pandemia y su trabajo de una manera peculiar, ¿no? Así que los que son maestros, bendiciones en este día por su día. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ya está, vamos a iniciar con este PowerPoint. Pregunto, ¿se puede ver? Sí. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, entonces, pedagogía de la fe, camino hacia Dios. Así he pues titulado este tema, ¿no? Claro, primero tenemos que entender la palabra pedagogía. Como digo, si hay profesores, ellos, o pedagogos, ¿no? Ellos sabrán y tendrán una mejor definición de la que podemos dar. Nosotros ahorita intentaremos entender de una manera sencilla qué quiere significar esta palabra. Cuando hablamos de la palabra pedagogía, capaz a alguno de nosotros, que no somos tal vez tan especialistas en el tema, se nos vendrá a la cabeza palabras como escuela tal vez, educación, clase o clases, lecciones o lección, pedagogo, maestro, aprender, etcétera, ¿no? Se nos vienen a la cabeza distintas palabras cuando escuchamos la palabra pedagogía. Todas ellas tienen, vamos a decirlo así, una raíz, que es el significado de enseñar y educar. La pedagogía tiene que ver con enseñar y educar. Podríamos, tal vez no es una definición exacta, pero para entenderlo, decir que la pedagogía es el modo o el arte mediante el cual se enseña y educa. Todavía no hemos definido qué es educar, pero más o menos lo vamos entendiendo, ¿no? Tal vez transmitir algo a alguien de la mejor manera, podríamos decirlo. ¿Más o menos entendimos esa primera parte? Creo que sí, ¿no?
Entonces pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué es la fe? Claro, porque es pedagogía de la fe. Hay pedagogía de matemática, de comunicación, historia, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es la pedagogía de la fe. Y para iniciar tenemos que tomar el catecismo, que nos dice en el numeral 153 que la fe es ante todo un don de Dios. Es importante, hermanos, ustedes que son catequistas y que van a enseñar la fe, nunca perder de vista el orden. La fe es ante todo un don de Dios. No es una conquista nuestra, no es fruto de nuestro esfuerzo. Veremos en el segundo punto que algo ponemos, pero ante todo, hermanos, es un don de Dios. Dios me lo da de manera gratuita, inmerecida de mi parte. Me lo da porque quiere, porque sabe que lo necesito. ¿Ya? Primer punto, la fe es un don de Dios. Numeral 153. Pero no se queda ahí la fe, porque Dios puede dar dones, y de hecho los da a todos los hombres, pero no todos los hombres son creyentes. ¿Por qué? Porque en el numeral 176 veremos que la fe, además de ser un don de Dios, implica un trabajo personal, que vamos a definirlo como una adhesión personal del hombre entero a Dios, que se revela. Adhesión que se hace con la inteligencia y la voluntad. Con estas dos palabras, el catecismo quiere darnos a entender que para tener fe, yo tengo que adherirme. ¿Y qué es adherirme? Unirme totalmente a Dios con toda mi inteligencia y mi voluntad. En pocas palabras, con todo mi ser. ¿Vemos el orden? Primero, ante todo, don de Dios. Pero ese don pide una respuesta, que es mi fe, que se va a traducir en mi adhesión, mi unión a Dios que se revela. Unión completa. Es importante, hermanos, entender algo, que la fe, si es verdadera, va a implicar mi compromiso total. Vamos a ver. Matemática, 2 más 2, 4. Bueno, eso es verdad, lógica. 2 más 2 es 4. En principio no se duda, ¿no? Pero 2 más 2, 4, no es que necesariamente me lleve, por ejemplo, a compartir mi pan con el hambriento. Puede ser también, es parte de la verdad, pero 2 más 2 es 4, me habla de números, de conteo. O sea, vamos a ver, un conocimiento, si es verdadero, transforma a la persona, pero hay conocimientos que implican más a la totalidad de la persona, y ese conocimiento, por decirlo así, en grado supremo es la fe, porque la fe no solamente implica la parte emocional, racional, no, implica hasta el sentimiento y la voluntad. O sea, es completo, transforma todo el ser. Si es, atención, verdadera. Si no es verdadera, quedará en dato, quedará en sentimiento, pero no transformará a la totalidad de la persona. Eso es lo característico de la fe. Ahora bien, como ustedes saben, creo yo, la fe tiene ámbitos de despliegue y fortalecimiento. Primero, la parte doctrinal, que es por la cual yo accedo a los datos revelados y conozco más en aquel en quien creo. ¿Verdad? Importante. Si no sé quién es la Trinidad, si no sé que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿puedo ser cristiano? No. Si no sé que Dios se ha hecho hombre, ¿puedo ser cristiano? No, porque estás desconociendo verdades básicas de la fe que todos tenemos que saber. Pero la fe también se va a crecer, a fortalecer con la celebración. Es decir, que aquello que yo he aceptado como verdad, como dato revelado, voy a actualizarlo por la gracia de Dios en mi vida mediante la liturgia. Esa liturgia, donde yo me encuentro con Dios aquí y ahora, tiene que traducirse en mi vida moral. Por eso es una frase muy dura, ¿no? La que dicen que es una crítica, ¿no? Pero que puede ser cierta, de hecho, que vas mucho a la iglesia y te golpeas el pecho, pero cuando estás en tu casa no pareces el de la iglesia, ¿no? Puede ser cierta, puede ser falsa, dicha con buena o mala intención, pero habría que tomarla en cuenta. La fe hace que en mi vida moral se exprese aquello en lo que creo. Si no, mi fe está cojeando. Y por último, esa fe que yo vivo, también voy a vivir en la oración.
en el contacto diario y personal íntimo con ese Dios que se me ha revelado. Muy bien, entonces hemos intentado entender pedagogía de la fe. Pedagogía, arte o modo de enseñar la fe. Conocimiento, realidad revelada, vamos a decirlo así, que envuelve y compromete toda mi persona. Intentado explicar el título del tema del día de hoy, vamos a preguntarnos algo. Catequistas, ¿tenemos algún modelo que nos guíe en la enseñanza de la fe? Es decir, ¿hay algún modelo que debamos seguir? ¿Hay algún modelo único que no se puede comparar a ningún otro? Por ejemplo, alguien puede decir, yo catequizo usando música, bendito sea Dios, usa música. Yo catequizo usando títeres. Bueno, bendito sea Dios, usa títeres. Yo catequizo con teatro. Bueno, también usa teatro. Pero esos son, vamos a decirlo así, ayudas. La pregunta es, ¿hay algún modelo que sea absolutamente necesario seguir para enseñar la fe? Y la respuesta es sí. El modelo que Dios va a desplegar en su revelación. Miren, qué interesante. La revelación de Dios tiene un modo concreto de enseñar. O sea, la revelación también es enseñanza. He tomado ese numeral de catecismo porque es totalmente revelador. No vamos a leerlo todo, pero sí las partes más importantes. Dice, el designio de Dios, el plan de salvación, se realiza mediante acciones y palabras. Ahora bien, este plan de Dios tiene en sí una pedagogía divina que se va a traducir en que Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para conocer la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la plenitud que es el Verbo encarnado. Partes importantes. Primero, que la revelación se hace mediante acciones y palabras. Y en la revelación, como su palabra nos dice, Dios nos está revelando, comunicando verdades que no alcanzamos con nuestra propia razón. Ahora bien, esas verdades Dios no nos las va a comunicar de porrazo. Es decir, no es que nos va a tirar en la cabeza toda la doctrina desde el principio. No es que Adán y Eva les dio 2 Lexus o 2 Atlas de la fe. Léanlo y entiéndanme. No, Dios no obra así. Sino que esa revelación de esas verdades de Dios lo va a hacer con pedagogía, es decir, con arte, de una manera que el hombre, que es limitado, puede entenderlo. Por eso decimos también, está subrayado, que Dios se comunica gradualmente, es decir, por etapas, poco a poco. Los profesores saben esto, sobre todo creo yo, o sea, todos, ¿no? Pero se ve un poquito mejor en lo de primaria, ¿no? A un niño de primer o segundo grado creo que no le enseñas de frente a dividir, sino que primero le enseñas a sumar, restar, multiplicar y después dividir, si es que lo permite también su capacidad de comprensión. Pues Dios también es así. Dios sabe que el hombre no aprende todo de un golpe, aprende poco a poco y en ese aprendizaje comprende mal. Los profesores también saben, preguntan en el examen, no sé, pues, 2 más 2, ¿cuánto es? Alguien pone 5. Bueno, por lo menos casi le da. Ha aprendido algo que no es 2, pero ha fallado porque no ha puesto 4. Es decir, el hombre aprende y a veces en ese gradual avance de aprendizaje comprende mal. Y el maestro nuevamente tiene que volver a enseñar con paciencia y cariño al niño o al joven que se equivocó porque aprendió mal. Muy bien. Entonces, resaltamos, apuntamos en nuestro cuaderno, ojalá tengan ese cuaderno y lo grabamos en la memoria. La revelación de Dios es ya también una pedagogía. Dios revela verdades con arte para que el hombre entienda. ¿Y cómo lo revela? De manera gradual y lo prepara por etapas. ¿Ya? Importante tener esto en cuenta. Muy bien.
Vamos a hacer un breve recuento de cómo es esta acción de Dios, ¿ya? Primero, después de que Adán y Eva pecan, Dios va a desplegar su plan amoroso de salvación y va a educar a los hombres por etapas. ¿Y qué le va a revelar? Le va a revelar el misterio de su amor, porque Dios es amor, su misterio, que es necesario para su salvación, y nuestra redención. Dios se revela y revela su plan de salvación. Eso es lo que revela Dios. Dios no nos va a revelar conocimiento inútil que no sea para nuestra salvación. Nos revela lo que es necesario para salvarnos. Importante tener esto en cuenta. ¿Desde cuándo revela? Desde el primer instante en que Adán y Eva dicen, no voy a servir, quiero ser como Dios, pero sin Dios, desde que pecan. Desde ese instante, Dios despliega, comienza su plan de salvación, que como hemos dicho y repetiré varias veces, no es un plan hecho a locas, sino que es un plan pensado en educar al hombre gradualmente, como un buen maestro, para que el hombre aprenda. Muy bien, ¿qué busca este plan de Dios? ¿Qué busca Dios del hombre? Que el hombre salga del pecado en el que está y sea atraído a la vida eterna juntamente, que es la vida del amor de Dios. Es decir, sacarlo del pecado y darle la vida eterna, que es estar con Dios. De hecho, si lo pensamos bien, ¿qué es el cielo? El cielo es estar con Dios. No hay cielo sin Dios. El paraíso es estar con Dios. Dios define nuestra felicidad para el creyente. Ahora, este proceso de revelación, que es un proceso pedagógico, Dios lo va a hacer con palabras y obras. Importante, no es que Dios se sienta y desde arriba le dicta. A ver, les digo esto ¿por qué? Ustedes sabrán quiénes son los mormones, ¿verdad? Creo que sí, han tenido contacto con ellos, los habrán visto en algún momento tocando las puertas, tal vez. Pues bien, ellos, además de la Biblia protestante que tienen como palabra de Dios, tienen un libro llamado el Libro del Mormón, que también para ellos es libro de fe. Y claro, ¿cómo lo reciben ellos? Su fundador, no sé si es Adam Smith o algo con Smith, lo recibió directamente de Dios en una revelación. Ah, ya, lo recibiste directamente de Dios, ya escrito ya. Dios se revela así, o sea, Dios me deja una instrucción ya escrita que yo solamente tengo que seguir a tientas y ciegas, sin nada más. Pues no, porque Dios, para darnos también confianza, cumple su palabra con obras. Leemos aquí. Los acontecimientos cumplen las palabras. Por ejemplo, las profecías, la del destierro, la de los profetas, Dios la cumple con el mismo destierro. Y las palabras explican los acontecimientos. Por ejemplo, las mismas profecías. ¿Por qué, por ejemplo, cuando... A ver, déjenme pensar bien si es Oseas. Creo que es Oseas. O no sé qué. Sí, creo que es Oseas. Si me equivoco, discúlpeme. Pero un profeta. Cava un boquete, es decir, un hueco en la muralla, y en plena, todavía no los invaden. Pero este profeta cava un boquete, un hueco en la muralla y sale con sus cosas. Y sus conciudadanos le preguntan, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ahí el profeta con palabra de Dios explica, así como yo estoy saliendo, así ustedes saldrán por el destierro que viene. Es decir, Dios utiliza un acontecimiento para después explicarlo con palabras. Las palabras y los acontecimientos en la Biblia van muy unidos. Último punto de este PowerPoint es que Dios se va a revelar gradualmente por etapas. Por ejemplo, la alianza con Noé, la alianza con Abraham. Con Abraham, Dios va a ser el Dios de las promesas. Dios va a ser el Dios que cumple su palabra. Le promete a Abraham descendencia, tierra y longevidad. Bueno, bienes. Y Dios los cumple. Con la formación del pueblo de Dios, Dios le da su ley. Dios se va revelando. Dios es el Dios que no quiere la mentira. Dios es el Dios único. Interesante. Forma el reino. El anuncio de los profetas.
Dios va poco a poco en este camino del Antiguo Testamento formando a su pueblo. Por ejemplo, ¿no? Un detalle. Sabemos que en tiempo de los patriarcas, en el pueblo de Dios, elegido por Dios, existe, ¿qué cosa? La poligamia. Es decir, el varón puede tener varias mujeres. Cosa, en su tiempo, vamos a decirlo así, de lo más común. Pero claro, Dios permite esta mala comprensión porque poco a poco va a ir educando a este pueblo hasta que en la venida de Cristo ya sabemos que no existe la poligamia en el pueblo judío, está condenada. Vamos a un segundo punto, la plenitud de la revelación. Sabemos, creo yo, que ¿quién es la plenitud de la revelación? El Hijo de Dios hecho hombre. Jesús muestra una pedagogía, porque acoge al sencillo, al pecador, al pobre, anuncia el reino y proclama un estilo de amor y promueve la vida. Ahora también Jesús con sus discípulos se muestra como verdadero maestro, porque les enseña con paciencia. Jesús enseña y ellos no entienden. Por ejemplo, cuando Jesús está de camino a Jerusalén y les dice que va a morir, pero los discípulos están pensando quién es el mayor. Voy a morir, dice Jesús, pero no les importa. Queremos saber quién es el mayor, el más importante de nosotros los discípulos. Jesús con paciencia les enseña. Les plantea preguntas, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿no? A sus discípulos. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Unos que Juan Bautista, unos que Elías, unos que el profeta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por ejemplo, también los inicia en el proceso gradual de aceptar su pecado y la recepción de la gracia. A Pedro le dice, tú me negarás 3 veces, pero después, cuando seas tú fortalecido, fortalece a tus hermanos. Les inculca que somos pecadores, es nuestra realidad, pero que aceptando nuestra realidad podremos recibir el perdón. Jesús, después de su resurrección, sigue instruyendo a los fieles desde el interior y los invita a la conversión. La obra del Hijo. Y tenemos también la obra del Espíritu Santo. La acción del Espíritu, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino continuamos. Sabemos que la misión del Hijo de Jesús no ha acabado cuando Él sube al cielo en la ascensión, sino que el Espíritu que Jesús ha prometido desde el Padre prosigue su misión en la iglesia. La posta nos la ha dejado Jesús a la iglesia por medio de su Espíritu. El Espíritu, ¿qué acción tiene? Mueve al hombre a adherirse al bien, a la verdad, y lo sostiene para que pueda corresponder a la acción divina. Esto, muchachos, es importante. Mi fe, la fe que yo voy a enseñar, no es primero fruto mío. Antes viene el Espíritu, sea yo consciente o inconsciente, a moverme, a hacerme corresponder, a estar dispuesto a responder al Espíritu, responder a la gracia. Nunca hay que olvidarnos que Dios, como dice el Papa Francisco, primerea, su palabra inventada, nos anticipa, nos gana, por decirlo así. Él hace la primera obra y nosotros a veces respondemos bien. Incluso para responder bien, necesitamos también de la acción del Espíritu Santo. Dios sostiene nuestra respuesta. Y quien responde adecuadamente al Espíritu, recibe su unción, acepta la vida divina del Hijo y somos hechos nuevas criaturas. Somos hechos nuevas criaturas. Muy bien. El modelo que acabamos de ver es cómo Dios, en su revelación y en su misión, educa al hombre gradualmente. Le hace una pedagogía de fe. La iglesia aprende de Dios cómo evangelizar. Ya hemos visto cómo más o menos Dios actúa o ha actuado en la historia de la salvación y sigue actuando con nosotros.
La iglesia ve ese modo de proceder de Dios como maestro y aprende de Dios para imitar ese modelo perfecto que es Dios en la enseñanza de la fe. La pedagogía de la fe en la iglesia. Este primer punto es importante. La iglesia siempre ha vivido su misión como una continuación visible y actual de la pedagogía del Padre y del Hijo. O sea, la iglesia se sabe continuadora de la acción de enseñanza en la fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han desplegado en la historia de la salvación. No es una misión distinta, es la continuación de la misma misión. Por eso les pongo entre paréntesis, ella misma es signo de que Dios sigue educando a los hombres. Dios, el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, nos educa, nos sigue educando, no nos ha desatendido. Dios sigue presente por medio de su iglesia. La iglesia, sabemos, tiene varios modos de enunciar el evangelio. Por ejemplo, la liturgia. Por ejemplo, la caridad. O sea, cuando damos un pan al hambriento, un vaso al que tiene sed, una ropa al desnudo y le decimos que Dios te bendiga, incluso con esto poco que te puedo dar, estoy evangelizando también. Anuncio la caridad de Cristo. Pero dentro de ellas, la catequesis es una dimensión importante en la educación de la fe. Sí, se puede evangelizar de muchas maneras, es verdad, pero la catequesis es una dimensión muy importante en esa misión de educar a la gente, educar al pueblo de Dios. Vamos a ver algunas características que debería tener la catequesis. Esto les implica a ustedes ya de manera directa, queridos catequistas. ¿Qué características tiene que tener mi catequesis? Bueno, digo mi catequesis porque ustedes la dan y la van a preparar, pero al final es la fe de la iglesia la que van a dar. Pero ¿qué características tiene que tener esa catequesis que me han encargado dar? Primero, hacer presente que la iniciativa es del amor gratuito de Dios. Es decir, tiene que quedar claro que la salvación y la fe no son algo que yo me he merecido, no es algo del cual yo tengo algún mérito, he hecho algo anterior, soy demasiado bueno, merezco un premio. No, es un don que Dios me regala por su amor gratuito. ¿Qué es gratuito? Que no cuesta porque no podemos pagar ese precio del amor de Dios. Por eso no tiene costo. Muy bien. Segundo punto, resaltar que la salvación es universal. No hay, queridos muchachos, salvación solo para algunos. Dios murió por todos los hombres de todos los tiempos. Ahora bien, que no todos los hombres quieran aceptar a Dios es otra cosa. Pero Dios ha abierto las puertas del cielo a todo el mundo. Y nosotros estamos para justamente hacer esa invitación a la salvación. Pero si yo en mi invitación, por ejemplo, en mi catequesis, está un vecino mío que me cae chinche, no me gusta cómo habla, o un joven del barrio que, no sé, pues me insultó alguna vez o lo que sea, yo no debería y no puedo a él limitarle o negarle la fe que salva. No puedo ser yo acepción de personas. No que es mi amigo, no que es mi conocido, y a él sí le enseño más y mejor. Mientras que al otro que no me cae bien, que es feo, que etcétera, ya lo dejo a un lado. Aprende lo que puedas. No, no debe ser así. Tercer punto, evocar la necesaria conversión para la obediencia de la fe. Ah, importante, en tu catequesis y para ti y para mí, obviamente, tiene que quedar claro que la salvación no es que, ay, qué lindo es Dios y me perdona siempre y puedo vivir como quiero, igual le voy a salvar. Eso se llama presunción y es un pecado que el Espíritu Santo no perdona. No, para salvarte es necesario que te conviertas a la obediencia de la fe. ¿Y la fe implica solo razón? No, implica toda la persona. Es decir, para salvarme tengo que convertirme aceptando la fe
que se me comunica gratuitamente. Por eso es la salvación un acto también de la persona. Nadie puede obligar a otro a salvarse. Si yo no quiero salvarme, si yo no quiero aceptar la fe con todas sus exigencias, por más que lo lleve a 50 retiros, con el mejor predicador, poco o nada va a pasar. Obviamente el Espíritu y Dios tiene sus caminos, ¿no? Pero si no quiero aceptar la conversión en la fe, es poco probable que Dios violente mi libertad para obligarme a creer. De hecho, no lo va a hacer, porque Dios respeta nuestra libertad. Cuarto punto, asumir el principio de gradualidad de la revelación y la trascendencia de la palabra, así como su inculturación en las culturas humanas. Vamos a ir en partes. Primero, principio de gradualidad de la revelación. Lo que decíamos, ¿no? Dios se revela poco a poco a los hombres. Y en esa revelación, poco a poco, Dios va a ir revelando datos o cosas de fe, verdades de fe, que son importantes, principales. No lo enseña todo de un porrazo, no puede, porque el hombre no resistiría, no estaba apto, preparado para recibir. Por eso se puede entender que Dios, vamos a entenderlo bien, haya permitido y no querido que algunas prácticas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, por algún tiempo se sigan dando en este camino de revelación, como hablábamos, la poligamia. ¿Ya? Como hablábamos, esta forma de vivir la unión entre varón y mujer o mujeres. No es de voluntad de Dios, nunca ha sido, pero Dios, por la limitación del hombre, poco a poco le fue enseñando como maestro bueno que eso estaba mal. Y el hombre felizmente aprendió, por lo menos en la cultura judía y cristiana. Pero también es trascendente la palabra, es decir, por ejemplo, los profetas. Los profetas hablan en un tiempo y espacio, pero su palabra no solamente queda en ese tiempo, sino que me puede hablar incluso hoy, 2020, 6 de julio. Esa palabra dicha hace siglos, me puede hablar hoy. ¿Por qué? Porque su palabra trasciende el tiempo y el espacio, porque Dios es trascendente. Y esa palabra, esa fe, se va a inculturar. ¿Qué es? Va a asumir modos de expresión de la cultura. Por ejemplo, el Señor de los Milagros. En Perú, el Señor de los Milagros es una inculturación del Cristo muerto en la cruz, expresado de manera muy propia, peruana, afrodescendiente incluso, que está bien, que es perfecta, porque llega al hombre peruano del día de hoy incluso. Quinto punto, importante punto, y lo he subrayado y he puesto en negrita, la centralidad de Jesucristo. No podemos evangelizar si no dejamos siempre en claro, por lo menos en la totalidad de la catequesis, ya al finalizar, que Jesús es el centro. Jesús siempre es el centro, siempre tiene que ser el centro. Si me refiero incluso a la Virgen María, es para llevar a Jesús, porque la Virgen nos lleva a Jesús. Si me refiero a San José, porque lleva a Jesús, o a un santo, porque lleva a Jesús. Si hablo la palabra de Dios, porque la palabra habla de Jesús, me prepara el Antiguo Testamento para Jesús, y el Nuevo me narra o la vida de Jesús, o cómo se vive la fe en Jesús, en la carta de Pablo, de los apóstoles, en el Apocalipsis, o en el Hecho de los Apóstoles. Pero Jesús es el centro, por favor, nunca se olviden. Jesús el centro, no solamente de la catequesis, sino de mi fe también, porque por Jesús voy al Padre en el Espíritu Santo. No debemos primar nada sobre Jesús. Sexto punto, debemos construir en nuestra catequesis una pedagogía de signos, donde palabras y hechos se relacionen entre sí.
Por eso es muy creativo, por ejemplo, cuando en las catequesis, no sé si se harán en sus catequesis, ¿no? Se habla del tema de la misa, llevarlos a la iglesia y mostrarles las partes de la iglesia, reclinatorio, asientos, presbiterios, porque le muestro con signos sensibles al niño o al joven dónde se realizan los acontecimientos sagrados, que no es lo mismo que describirle con palabras. Hechos y palabras tienen que ir relacionados. Por ejemplo, también, si le hablo de la coherencia de vida en la moral, obviamente tengo que ser yo signo de eso que predico. Por ejemplo, si digo, no te emborraches, pero yo a la siguiente semana estoy tirado en el suelo borracho, poco signo voy a dar. ¿Se entiende, verdad? Y digo esto porque ha pasado. ¿Ya? Entonces, tanto en la catequesis como en la vida, hay que ser y unir las palabras a los hechos y signos. Séptimo punto, recordar que el amor de Dios inagotable es la razón última de todas las cosas. Puede ser que un chico de la catequesis no está tan convencido de su fe, quiere retirarse, tú has hecho todo lo posible para que no se retire, pero él sí quiere retirarse. Tus últimas palabras no tienen que ser, ya, vete, te vas a condenar. No, sino el amor de Dios te espera. Aquí estamos con las puertas abiertas. Todo lo ha hecho Dios por amor, y un amor inagotable. Ojalá no pasen casos como los que acabo de describir, pero si pasasen, siempre el amor de Dios tiene que ser nuestra última respuesta. Si Dios lo sigue amando a pesar de que rechaza a Dios, yo tengo que hacer el esfuerzo también de amar a ese joven o a esa mamá o papá que saca a su niño de la catequesis. Muy bien, y ya para ir acabando y las preguntas, ya hemos visto las características, ahora los criterios en mi catequesis para anunciar el Evangelio. Hay 5 criterios. Criterio trinitario y cristológico, lo que decíamos. Nuestra verdad de fe principal es la Trinidad, que nos da, como está subrayado, originalidad tanto al cristianismo como a la iglesia. O sea, la Trinidad tiene que quedar clara. Aunque el centro es Jesús, porque Jesús me revela la Trinidad tiene que quedar clara, claramente. Bueno, es un misterio que absolutamente no se va a poder entender, pero se acepta con fe humilde. Y eso tiene que estar fijo en la mente y el corazón del creyente. Tarea de ustedes, hacer que el misterio de la Trinidad poco a poco se vaya, tal vez no a comprender totalmente, pero sí a aceptar y vivirlo diariamente. Y criterio cristológico, lo que decíamos, el Cristo Salvador, el Hijo de Dios, es el centro de la catequesis, porque ese Cristo sigue vivo, operante y presente en nuestras vidas, aunque no lo podamos ver físicamente ahorita, sino en la Eucaristía. Criterio histórico salvífico. Sabemos que Jesús significa Dios salva, y de hecho la salvación es el motivo por el cual Jesús vino a la tierra y por el cual murió en la cruz. Los 2 grandes misterios de la vida de Jesús, la encarnación, natividad, y la Pascua de resurrección. La salvación es un dato importante en nuestra catequesis. Y lo segundo, que esa salvación se da en la historia, en una historia humana. Por tanto, es importante presentarla en la fe. Leo esto completo porque es importante. La presentación de la fe tomará en consideración los hechos y palabras con los cuales Dios se reveló al hombre a través de las grandes etapas del Antiguo Testamento, la vida de Jesús, Hijo de Dios, y la historia de la Iglesia. Es decir, que la Biblia no tiene que ser para mí un libro meramente histórico. Mira lo que pasó en tiempo pretérito perfecto. Pasó y no volverá a pasar y no se extiende hasta ahorita. No, sino que a través de lo que ya aconteció en la Biblia, podemos leer nuestra historia actual. Por eso, para mí personalmente, es muy importante, no solamente como catequistas, sino como creyentes en general, conocer básicamente la historia de la salvación. Es básico, es fundamental.
Tengo que saber por lo menos a grandes rasgos que Noé, su vida está antes que la de Abraham. Y que Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo como hijos a Jacob y Esaú, etc. Que Moisés está después de Jacob. O sea, tengo que tener por lo menos algo base de la historia de salvación, porque con eso puedo leer mi historia actual. Si no lo tengo, estoy dejando de lado ese criterio histórico que es importante. La primacía de la gracia y la belleza. Lo que decíamos, y repetí al inicio, ¿no? Que ante todo, lo que tenemos es don de Dios, y la fe es un mismo don de Él. Y aunque esto es don, sin embargo, en la otra parte, debemos colaborar con Dios con nuestra entrega total y nuestro esfuerzo, para que la salvación alcance a todos los hombres. Primacía de la gracia, pero pide nuestra colaboración. Ahora el criterio de la belleza. El primer punto podemos resumirlo en lo siguiente, que es importante mostrar que Cristo me atrae y que me da lo bello, verdadero y bueno. Es mostrar primero, en primer plano, que Dios es atractivo en sí mismo, que hace bien al alma y que da sentido de plenitud al que lo encuentra y lo sigue. O sea, Dios me tiene que ser atraíble. Dios tiene que ser presentado como algo atractivo. Pero entendamos bien, atractivo no por la novedad de cosas superficiales, por decirlo así. Voy a presentarles a un Jesús rapeando. Ya, puede ser, ¿ya? Pero el criterio de belleza que aquí hablamos no es ese. No es ese, voy a presentarle a un Jesús bailando hip hop o a un Jesús bailando breakdance. Ya, interesante, pero no es ese el criterio de belleza, sino que hay que descubrir a ese Dios misericordioso que en sí mismo ya es atractivo. No hay que inventarnos nada nuevo de Jesús. Hay que descubrirlo tal cual es, con mirada limpia. Es más, podríamos decir que hay que limpiar primero la mirada para poder ver esa belleza de Jesús, de Dios, que en sí mismo es atractivo. Ahora, su misión será limpiar la mirada del joven, del niño, del papá, de la mamá, para que acepte a ese Jesús, sin desfigurarlo. No, hay que presentar un Jesús payasito. No, nada de cosas raras. Jesús tal cual es, Dios hecho hombre. Pongo un ejemplo, ¿no? ¿Acaso es atractivo ver a un Jesús que perdona, que camina con los pecadores, que me acompaña, que me da la oportunidad de levantarme y de darme una nueva vida? ¿Acaso eso no es lo atractivo de Jesús? Importante para ponernos a pensar. Criterio de eclesialidad. Debemos reconocer que los catequistas pertenecen a la iglesia. La fe que dan no es una fe que ellos inventan, no debe ser una fe a nuestra medida, sino una fe que se ha transmitido de generación en generación y que es custodiada por la iglesia con celo y con amor. Ustedes pertenecen a la iglesia, brotan de ella y de ella reciben la misión de enseñar la fe. Pero esa fe tiene que ser la fe de la iglesia. No puede ser nuestra fe. Y eso se puede ver a veces, incluso sin intención, cuando el catequista no prepara su tema y claro, le mandan a hacer un tema que no está preparado, ¿no? Valga la redundancia. ¿Y ahora qué digo? Y alguien le pregunta, a un niño, un joven le pregunta algo que no está preparado y se inventa una respuesta, ¿no? Para explicar y salir del momento, del apuro. No tiene que pasar eso. ¿Quién sabe si tu respuesta inventada coincide o no con lo que la iglesia piensa? Y en vez de enseñar la fe a la iglesia, enseñas tu respuesta creativa. Claro, por eso esa misión se da con responsabilidad. No hay que inventarnos la fe. Hay que conocerla y transmitirla íntegra, pura. Ahora bien, la catequesis también es importante. No solamente me enseña a vivir con Dios, sino que me enseña a vivir en o con mis hermanos dentro de la iglesia. La fe une a la comunidad de los creyentes.
porque la fe se recibe de los creyentes que son fieles a Dios. Y creo que este es el último criterio. Déjeme ver. Sí, es el último criterio. El criterio de unidad e integridad. Tiene que ver con lo que vimos el criterio anterior, de eclesialidad. La fe tiene que ser presentada íntegra. No pueden haber parcialidades o datos no conformes. Por ejemplo, existió un peligro en la iglesia primitiva, el peligro de los gnósticos. Ellos se decían cristianos y predicaban la fe que todos conocemos, pero a la par tenían ellos, entre comillas, otra fe más importante solo para unos elegidos. Ya, eso no puede pasar. La fe que cree el Papa es la que cree el último bautizado. Y esa fe, esa unidad de fe, estamos llamados a catequizar, a dar. Ahora bien, sabemos que las verdades de fe tienen jerarquías. Y he puesto este texto porque me parece muy revelador. Todas las verdades de fe proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe. Pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de... Uy, ¿se pasó? ¿Qué pasó? Allá. Hablamos de valores, ¿no? Todas son importantes, absolutamente todas. Pero hay verdades de fe que expresan mejor el corazón del Evangelio y que fundamentan mejor otras verdades de fe. Por ejemplo, la verdad de fe de la Asunción de María es importante ni negarlo. Pero esta se funda también en la verdad de fe de que María es Madre de Dios. Porque si no fuera Madre de Dios, no tendría mucho sentido de que sea asunta al cielo. ¿Se entiende? Esa verdad de fe depende de la verdad de fe de Madre de Dios. Jerarquía de verdades de fe. Dicho esto, pasamos ya a las conclusiones. Primer punto, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el primer pedagogo. Segundo punto, Dios se revela a su pueblo y lo educa a través de palabras y acciones. Tercer punto, Cristo es el centro de la catequesis, no olvidarnos. Y cuarto punto, la Iglesia continúa la misión de educar a los hombres con las características y los criterios que hemos visto. Criterios, características y criterios. Muy bien, hasta aquí es la presentación que les puedo dar sobre este tema. Si tuviesen alguna pregunta, podríamos resolverla tal vez. Si no, ya podemos dar por finalizada, creo yo, la sesión del día de hoy. Sí, hermanos, a ver si tienen algunas preguntas, con libertad, por favor, para que el diácono Wesley pueda responderlas también. No sean tímidos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Sí, le escucho. Buenas noches. Quiero redundar en la parte cuando nos dice que la Santa Misa es la que se debe llevar a cabo como primer punto, porque realmente vemos que muchos nos incluimos todos, ¿no? Que vamos a la iglesia, asistimos a la misa, pero no se lleva paso a paso un conocimiento total y no se sabe, muchos no saben que si se postran o se sientan o están meditando la palabra, tienen actitudes muy diferentes a lo que se debe llevar. Entonces, para mí es el primer punto que deberíamos en la catequesis llevarlo como primero. Cuando yo me referí a la misa, les puse como ejemplo, ¿no? De la importancia, porque es el lugar donde celebramos la fe. Ahora, dependerá del párroco y de cómo se ponga de acuerdo con el grupo de catequistas para establecer si ponerlo como primer punto, pero sí, no hay duda alguna, como punto importante. Capaz después, ¿no? Del tema de Dios creador, que también es importante. Yo también dije eso, ¿no? Hay diferentes formas punto de vista de explicar la fe. Uno importante es el histórico salvífico. Se puede comenzar con la fe en la creación, la fe
del Dios que se revela en el Antiguo Testamento, la fe en Jesucristo, la fe en la iglesia, y podemos también poner el punto de la fe o del modo de comportarse en la misa, que creo yo es muy importante. Sí, sí, exactamente. Gracias. ¿Alguno más? Diácono Wesley, buenas noches. Buenas Alex. noches. Soy Alex de Santa Rosa, de ¿Qué Natividad tal? ¿Cómo María. estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una preguntita. Cuando se realiza el diseño, se elabora, por ejemplo, el tema, ¿no? Un tema en sí de la catequesis, es decir, que siempre, fundamentalmente, debe estar presente el mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Debe Sí. estar centrado en Jesús, mejor dicho, ¿no? Ahora, siempre es necesario que en ese tema se mencione la palabra, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, es necesario, o sea, ¿no? Es fundamental eso. Dime, A ver, no sé, a ver. bien. O de otra forma queda, digamos, claro que es Jesús el que está ahí, ¿no? En ese mensaje. No sé, a ver. Hacer una referencia explícita puede ser conveniente, creo que sí. Puede ser conveniente, creo que sí. O sea, como hemos dicho, de hecho el centro es Jesús, ¿no? La Biblia nos habla, incluso la creación nos habla también del Hijo de Dios, ¿no? ¿Para qué hace hecho la creación? Para que los hijos de Dios den culto a Dios. Vino el pecado, necesitamos ser salvados. El centro es Cristo. O sea, ¿se puede unir a Cristo cualquier tema de fe? Creo que sí. Ahora también es muy importante ver el contexto, ¿no? O sea, la creatividad con la cual tú le dices eso al niño o al joven. Yeah. Pero si me preguntas de manera personal, yo creo que sí sería conveniente por lo menos hacer una referencia explícita, ¿no? Y esto se une con el misterio de Cristo de esta manera. Capaz al final, capaz al inicio, y después desarrollas el tema de la creación, Adán Claro. y Eva, etc. Claro. Sí, sí. No, lo que me refería también era, o sea, que el texto bíblico aparezca, ¿no? A eso voy, o sea, se mencione. Sí, o sea, la lectura, ¿no? Porque a veces eso... Algo así. A ver, siempre, no, sí, claro, la palabra de Dios siempre es esto fundamental para todo tema de fe, ¿no? Claro, Okay. y aunque hay la palabra de Dios nos habla de la revelación, habrán palabras que no tendrán el texto explícito de Jesús, pero en la reflexión que uno puede hacer lo puede unir a Jesús. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Tú quieres hacer una pregunta? ¿Alguno más? ¿Alguno más que desee preguntar? Otro. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Escuchan? Sí. Bien, sí. Como verán, el próximo tema también que tenemos para la catequesis es la catequesis parroquial en un contexto de pandemia, ¿no? Yo creo que este es un tema muy importante que debemos ver, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Yo diría que todo tema que tocamos hoy en día tiene que estar contextualizado hoy en la pandemia, porque es lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? La fe responde siempre, tiene que dar respuesta a los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra vida. Y eso también es lo que buscan la gente, lo que buscan ustedes mismos, ¿verdad? Hoy será la pandemia, mañana será otro contexto, ¿sí? Pero no podemos dejarlo de lado porque es importante, es la vida misma de la gente. Y la fe tiene que tener una respuesta para lo que ellos hoy están viviendo. Bueno, el expositor va a ser el padre Francisco Chávarri, párroco de la parroquia Nuestra Señora
de guía, ¿sí? Entonces, sin más, muchas gracias a todos. Los esperamos el siguiente lunes. Si alguno desea también, pueden mandar sus preguntas. Luego, esta charla va a estar colgada en el YouTube como la anterior, ¿sí? Entonces, igual por ahí pueden hacer algunas preguntas adicionales, qué sé yo, y las podemos ir respondiendo también el próximo lunes o quizá por los mensajes del YouTube, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Wesley, ¿nos das la bendición, por favor? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Hasta luego, gracias. Gracias para todos. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Muchas muy gracias. linda, muy lindo todo. Muchas gracias, bendiciones. Muchas de buena gracias, semana. diácono. Gracias, bendiciones. Gracias. Hermano, gracias. Gracias, Dios los bendiga. Ahí arriba. Porque la Mariluz también estaba. Ay, se fue. Mariluz también estaba. Pablo también estaba. Paulín, ahí está, pues. Sí, yo también estaba. Qué bien que estaban todos.